Imagina encontrar la pareja ideal para alguien sin fotos ni perfiles, a cientos de kilómetros. Esta es la historia de la misión imposible de un siervo y de la estrategia divina que unió a Isaac y Rebeca. Quédate para descubrir cómo una oración específica cambió el destino para siempre. El sol se derramaba sobre la tierra de Canaán, tiñendo de oro los campos y las tiendas de un hombre cuya vida era ya una leyenda. Abraham, el patriarca, el amigo de Dios, había llegado al ocaso de sus días. El tiempo había grabado surcos profundos en su rostro. En cada uno de esos surcos se leía una historia de fe, de pruebas y de milagros. Había sido bendecido en todo. Sus rebaños eran incontables, su riqueza inmensa, y su nombre era respetado en toda la región. Pero una sombra persistía en su corazón, una tarea final e impostergable. Su hijo Isaac, el milagro de su vejez, el heredero de una promesa divina que cambiaría el mundo, seguía solo. Sara, su amada esposa y madre de Isaac, ya no estaba. El duelo aún pesaba en la tienda del joven, un silencio que a Abraham le resultaba ensordecedor. No era solo la soledad de su hijo lo que le preocupaba, era el futuro. La promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo dependía de la mujer que se uniera a Isaac. Y en esa elección, Abraham veía un peligro inmenso y una responsabilidad sagrada. Las hijas de los cananeos, los habitantes de aquella tierra, no compartían su fe. Sus costumbres y sus dioses eran ajenos al pacto que él tenía con el Altísimo. Una unión con ellas sería como mezclar agua pura con lodo, diluyendo la herencia espiritual que tanto le había costado construir. Por eso, en una tarde de quietud, llamó al hombre en quien más confiaba. La Biblia no nos da su nombre, pero la tradición lo identifica como Eliezer de Damasco. Era el criado más antiguo de su casa, el mayordomo que gobernaba sobre todas sus posesiones. Era un hombre cuya lealtad había sido probada por décadas de servicio fiel e intachable. Había visto crecer a Isaac, conocía cada secreto de la casa de Abraham, cada triunfo y cada desafío. Era más que un siervo. Era el guardián de la casa, el ejecutor de la voluntad del patriarca. Abraham lo miró con una intensidad que trascendía los años. «Pon ahora tu mano debajo de mi muslo», le dijo. No era una orden común, era la invocación de un ritual ancestral, un juramento solemne y casi sagrado, uno de los más poderosos que un hombre podía realizar. Colocar la mano allí era jurar por la fuente de la vida, por la descendencia y por la continuidad de la promesa que Dios mismo le había hecho a Abraham. Era un pacto sellado con la misma esencia de su linaje. El siervo entendió la gravedad del momento y obedeció en silencio. «Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra», comenzó Abraham, su voz firme a pesar de la fragilidad de su cuerpo. El aire se volvió denso, cargado con el peso de la historia y del futuro que estaba a punto de ser forjado. «Y que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito». Esta era la clave de todo. No era un capricho, ni un asunto de prejuicios. Era una cuestión de supervivencia espiritual, la protección de una semilla sagrada. «Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y de allá tomarás mujer para mi hijo Isaac». La misión era clara, pero extraordinariamente difícil. Lo enviaba a un viaje de cientos de kilómetros, a una tierra que Abraham había dejado hacía décadas, a buscar entre parientes que quizás ya no lo recordaban. El siervo, hombre sabio y práctico, asimiló la orden. Su corazón latía con el peso de la responsabilidad. Pero su mente, entrenada en la logística y la previsión, se adelantó a los obstáculos. No podía fallar, por lo que debía considerar todas las posibilidades. Con el debido respeto, planteó la pregunta que pendía en el aire. «Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra.
¿Debo entonces hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Era una pregunta lógica, la única variable que él no podía controlar. Podía llevar regalos, podía hablar de la riqueza de Abraham, podía describir la nobleza de Isaac, pero no podía forzar el corazón de una mujer. No podía obligarla a dejar a su familia, su hogar y su mundo por un hombre al que nunca había visto. La reacción de Abraham fue inmediata y vehemente. «Guárdate, no hagas volver a mi hijo allá». Volver a Mesopotamia sería deshacer el camino de fe que Dios le había ordenado. Sería una regresión, una traición a la promesa de la tierra prometida. Isaac debía permanecer en Canaán. Entonces Abraham le entregó a su siervo la única arma que necesitaría, la única garantía de éxito en una misión tan incierta. No le dio un mapa, ni una estrategia de negociación. Le dio una promesa, una reafirmación de su propia fe. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Las palabras resonaron con la fuerza de décadas de comunión con lo divino. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. No iría solo. Un poder celestial le abriría el camino. La misión no dependía de su elocuencia ni de su astucia, sino de la soberanía de un Dios que cumple sus promesas. Y luego añadió una cláusula de consuelo, una liberación de la carga en caso de un fracaso humano. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no hagas volver allá a mi hijo. El siervo no sería culpable si el corazón de la mujer se negaba. El peso en los hombros del siervo se transformó. La angustia de la responsabilidad se mezcló con el asombro de saberse un instrumento en un plan divino. La misión seguía siendo imposible para un hombre, pero ahora sabía que no era una misión de hombres. Y así, con la mano bajo el muslo del patriarca, sintiendo el pulso de una historia que abarcaba generaciones, el siervo juró. Juró cumplir una orden que parecía una locura, en un viaje hacia lo desconocido, confiando en un ángel que no podía ver. La misión, antes una preocupación, se había convertido en un mandato divino. El destino de Isaac y de las naciones que nacerían de él ahora descansaba sobre sus hombros. Su viaje, lleno de peligros, fe y expectativas, estaba a punto de comenzar. El juramento aún resonaba en sus oídos cuando el siervo comenzó los preparativos. No era un viaje que pudiera tomarse a la ligera. La distancia era formidable, el camino peligroso. Cada detalle debía ser meticulosamente planeado, pues él no era un simple mensajero, sino un embajador del heredero de la promesa. Eligió 10 de los mejores camellos de Abraham. No eran bestias de carga cualquiera, eran un símbolo de estatus, de riqueza y de seriedad. Cargarlos no fue una tarea menor. El siervo tomó de todo lo bueno de su señor, seleccionando los regalos más finos y preciosos que la casa de Abraham podía ofrecer. Brazaletes de oro, pendientes exquisitos, telas finas, especias raras. Cada objeto era una carta de presentación, una muestra tangible de la bendición que Dios había derramado sobre su amo. No buscaba comprar una esposa, sino honrar a la familia que la hubiera criado y demostrar que Isaac era un hombre digno. La caravana partió, una pequeña isla de propósito moviéndose a través de un vasto mar de arena. El sol del desierto golpeaba sin piedad y las noches traían un frío que calaba hasta los huesos. El siervo, curtido por años de viajes, guiaba a sus hombres con autoridad y calma. Pero en la soledad del viaje, mientras el ritmo monótono de los camellos marcaba el paso de los días, su mente trabajaba sin cesar. Repasaba el juramento, las palabras de Abraham, la promesa del ángel. ¿Cómo reconocería a la mujer correcta? ¿Qué diría?
¿Cómo sabría que era ella? Este viaje no era como otros. No se trataba de comercio o de administrar rebaños. Se trataba del destino. La fe de Abraham era una antorcha que ahora él debía llevar. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, una historia que aún no se había escrito pero cuyo prólogo él estaba viviendo. Cruzaron tierras áridas, pasaron por territorios de tribus desconocidas, siempre vigilantes, siempre avanzando. Su destino era Mesopotamia, la tierra entre los ríos, específicamente la ciudad de Nacor, el lugar donde se había asentado el hermano de Abraham, un eco de un pasado lejano. Finalmente, tras semanas de viaje, el paisaje comenzó a cambiar. El polvo del desierto dio paso a la tierra fértil que anunciaba la cercanía de la civilización. A lo lejos divisó las murallas de la ciudad de Nacor. Su corazón latió con una mezcla de ansiedad y expectación. Había llegado. El viaje físico había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Con una sabiduría que solo dan los años, no se precipitó a entrar en la ciudad. No irrumpió en busca de la familia de Betuel, hijo de Nacor. Decidió esperar. Guió a sus camellos a las afueras de la ciudad, junto a un pozo de agua. Era el final de la tarde, la hora en que el calor del día cedía y la vida social de la comunidad comenzaba a girar en torno al recurso más vital, el agua. Sabía que era la hora en que las mujeres salían a llenar sus cántaros. Hizo arrodillar a los camellos cerca del pozo. Las bestias, sedientas tras el largo viaje, esperaban pacientemente, y allí, en ese momento de quietud, rodeado de sus hombres y sus animales, el siervo se sintió profundamente solo. La magnitud de su tarea lo abrumó por un instante. Todo lo que había hecho hasta ahora, el viaje, los preparativos, la logística, eran cosas que él podía controlar. Pero lo que venía a continuación escapaba por completo a su dominio. No podía interrogar a cada joven de la ciudad. No podía confiar en rumores ni apariencias. Su propio juicio era insuficiente. En ese momento de máxima vulnerabilidad, hizo lo único que podía hacer. Se volvió hacia el poder que había guiado a su amo a través de toda una vida. Inclinó su cabeza y comenzó a orar. No era una oración genérica pidiendo ayuda, era una oración de una especificidad asombrosa. «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham», comenzó, su voz un susurro cargado de urgencia y reverencia. «Dame, te ruego, el tener buen encuentro hoy, y haz misericordia con mi señor Abraham». Su primera petición no fue para sí mismo, sino para el éxito de la misión encomendada. Luego expuso su plan, una prueba que le revelaría la voluntad divina. «He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua». Describió la escena que tenía ante sus ojos, invitando a Dios a actuar en medio de esa cotidianidad. «Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos». Esta era la clave. No pedía una señal espectacular en los cielos. Pedía una señal en el corazón y las acciones de una persona. La primera parte de la prueba era simple cortesía. Cualquier joven bien educada le ofrecería agua a un viajero sediento, pero la segunda parte era extraordinaria. Dar de beber a 10 camellos sedientos era un trabajo agotador. Un camello puede beber más de 100 litros de agua de una sola vez. Acarrear cientos de litros de agua desde el pozo, cántaro por cántaro, era una tarea que requería una fuerza, una resistencia y, sobre todo, una generosidad descomunales. No era algo que se ofreciera a la ligera. Sería un acto de servicio radical, un corazón que iba mucho más allá de lo esperado. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Con estas palabras,
Puso todo en manos de Dios. Había diseñado una prueba no de belleza, sino de carácter, no de estatus, sino de servicio. Terminó su oración y esperó. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa. ¿Respondería Dios? ¿Y si ninguna mujer cumplía con una petición tan exigente? El futuro de la promesa pendía de un hilo, de un cántaro de agua. El eco silencioso de la oración del siervo aún flotaba en el aire tibio del atardecer. No había terminado de formular sus pensamientos, de presentar su audaz prueba ante el cielo, cuando la providencia se puso en movimiento con una velocidad que lo dejó sin aliento. El destino no esperó. Sucedió que he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre el hombro. La descripción bíblica es precisa, casi como un anuncio celestial. Era ella, la pariente lejana, el objetivo de su larga y ardua búsqueda. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Su belleza era evidente, un regalo para la vista, pero el siervo sabía que su prueba iba mucho más allá de las apariencias. La verdadera belleza que él buscaba era la del carácter, la que se revela en las acciones. Con una gracia natural, Rebeca descendió a la fuente, llenó su cántaro y emprendió el camino de regreso. Cada movimiento era fluido, eficiente. No había vacilación en sus pasos. Era evidente que este era su ritmo diario, una rutina de trabajo y servicio a su familia. El siervo corrió hacia ella. El corazón le latía con fuerza. La escena se desarrollaba exactamente como la había imaginado en su oración. La oportunidad estaba frente a él y no podía dejarla pasar. Se acercó a ella con el respeto debido a una extraña, pero con la urgencia de su misión. «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro», le dijo. Su voz, aunque la de un extraño, era cortés. La petición era sencilla, la primera parte de su prueba divina. La respuesta de Rebeca definiría el siguiente instante, y quizás toda la historia de su pueblo. Ella no dudó. No lo miró con sospecha, ni lo ignoró como a un forastero cualquiera. Inmediatamente, y con una presteza asombrosa, bajó su cántaro de su hombro y lo sostuvo para él. «Bebe, señor mío», dijo. Su voz era tan generosa como su gesto. Mientras el siervo bebía, el mundo pareció detenerse. Sus ojos estaban fijos en ella, observando, esperando. Había pasado la primera parte de la prueba con una amabilidad que ya era prometedora. Pero la verdadera prueba, la señal extraordinaria, aún estaba por llegar. ¿Habría escuchado Dios la segunda mitad de su oración? Cuando él acabó de beber, ocurrió el milagro. Las palabras que salieron de la boca de Rebeca fueron casi idénticas a las que el siervo había susurrado en su corazón momentos antes. «También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber». El siervo quedó atónito, en silencio. Era una respuesta tan precisa, tan perfecta, que no podía ser una coincidencia. Ofrecerse a abrevar 10 camellos sedientos era una tarea monumental, un acto de hospitalidad que excedía con creces cualquier norma social. Era la señal. Rebeca no esperó una respuesta. Se dio prisa, vació el resto de su cántaro en el bebedero y corrió otra vez al pozo para sacar más agua. Y sacó para todos sus camellos. La escena era un torbellino de actividad y servicio desinteresado. Corría, bajaba el cántaro, lo subía pesado y lleno, lo vaciaba y volvía a empezar. Una y otra vez, bajo la mirada atónita del siervo y sus hombres. No era una tarea fácil. Requería fuerza, determinación y un espíritu de servicio que era sencillamente sobrenatural. El hombre, entre tanto, la observaba maravillado y callado.
No podía hablar. Estaba procesando la inmensidad de lo que estaba presenciando. Dios no solo había respondido a su oración, sino que lo había hecho de una manera tan literal y espectacular que eliminaba cualquier atisbo de duda. Quería saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Pero en su corazón la respuesta ya era clara. Estaba contemplando no solo a una joven hermosa y trabajadora, sino la encarnación de la respuesta de Dios. Era un momento sagrado, una teofanía manifestada en un acto de bondad. Cuando los camellos terminaron de beber, satisfechos gracias al esfuerzo incansable de la joven, el siervo finalmente reaccionó. Sacó un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Eran regalos de un valor inmenso, no un pago, sino un reconocimiento. Se los entregó y entonces hizo la pregunta que confirmaría todo. ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde podamos posar? Necesitaba la confirmación final. El vínculo familiar que completaría el rompecabezas divino. La respuesta de Rebeca fue la pieza final. Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió, demostrando una vez más su increíble hospitalidad. También hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. En ese instante toda la tensión, toda la incertidumbre del largo viaje, se disolvió en una ola de gratitud y adoración. El siervo no pudo contenerse. Inclinó la cabeza, se postró ante el suelo y adoró a Jehová. Había sido testigo de un milagro en tiempo real. Sus palabras de adoración fluyeron de su corazón. Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Su misión había sido divinamente guiada hasta el último detalle. La noticia del encuentro en el pozo corrió más rápido que la propia Rebeca. Mientras ella se apresuraba a casa, con el corazón acelerado y los pesados brazaletes de oro en sus brazos, su relato precedió su llegada. Las palabras sobre un extraño, sus camellos, los regalos y su asombrosa pregunta resonaron en la casa. Quien escuchó con mayor interés fue su hermano, Labán. Al ver el pendiente y los brazaletes en las muñecas de su hermana, y al oír la historia completa, su mente pragmática conectó los puntos. La riqueza de los regalos hablaba de un hombre importante. Labán corrió hacia la fuente. Encontró al siervo de Abraham aún junto al pozo, con sus camellos y sus hombres, esperando pacientemente. La escena irradiaba dignidad y propósito. Labán se acercó con una hospitalidad entusiasta, motivada tanto por la costumbre como por la evidente prosperidad del visitante. Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y un lugar para los camellos, dijo Labán. La invitación era cálida y urgente. Llevó al siervo a la casa, descargaron los camellos, les dieron paja y forraje, y trajeron agua para lavar sus pies y los de sus hombres. Una vez dentro, la hospitalidad continuó. Les pusieron una mesa, prepararon comida y les invitaron a reponer fuerzas después de su largo viaje. El aroma del pan recién horneado y de los guisos llenaba el aire. Era un momento para relajarse, para comer y para conversar. Pero el siervo de Abraham tenía una sola cosa en mente. Su misión ardía en su interior con una urgencia que no le permitía distracciones, ni siquiera las más básicas como el hambre. Miró la comida dispuesta ante él, pero su espíritu estaba en otro lugar. Con una firmeza respetuosa se dirigió a sus anfitriones. No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Sus palabras cortaron el ambiente relajado, introduciendo una solemnidad inesperada. Todos en la sala, incluyendo a Labán y a su padre Betuel, le prestaron su total atención. Comprendieron que este hombre no era un simple viajero, era un embajador y su mensaje era de suma importancia. Habla
le respondió Labán, dándole permiso para exponer el propósito de su visita. El siervo entonces comenzó su magistral discurso diplomático. «Yo soy siervo de Abraham», declaró, estableciendo de inmediato su identidad y la de su señor. El nombre de Abraham, su pariente lejano que había partido a una tierra desconocida hacía tantos años, seguramente evocó historias y leyendas familiares. Era un nombre de peso. Luego procedió a describir la inmensa bendición de Dios sobre Abraham. «Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos». No estaba presumiendo, estaba testificando. Estaba pintando un cuadro de la prosperidad que provenía de seguir al Dios verdadero. Les estaba mostrando que la decisión de Abraham de dejar su tierra no había sido una locura, sino un acto de fe que había sido recompensado abundantemente. Era la base de su argumento. Continuó, llegando al corazón del asunto. «Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene». Presentó a Isaac no solo como un hijo, sino como el único y total heredero de toda esa inmensa riqueza y bendición. Después narró con precisión el juramento. Les contó cómo su amo le había hecho jurar que no tomaría esposa para Isaac de las hijas de los cananeos, sino que debía venir a la casa de su padre y a su parentela. Les estaba mostrando que su presencia allí no era casual, sino el cumplimiento de un pacto sagrado. Relató su propia duda, su pregunta a Abraham: «Quizá la mujer no querrá seguirme», y compartió la respuesta llena de fe de su amo. «Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino». Estaba construyendo un caso irrefutable de intervención divina. El clímax de su discurso fue el relato de lo sucedido en el pozo. Contó cómo había llegado esa misma tarde y cómo había orado a Dios, pidiendo una señal específica y extraordinaria. Describió la prueba del agua, la petición de abrevar no solo a él, sino también a sus 10 camellos. «Y antes que yo acabase de hablar en mi corazón», continuó, su voz cargada de asombro, «he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro». Describió cómo ella había cumplido la señal al pie de la letra, con una generosidad y una diligencia que lo habían dejado maravillado. Contó cómo, al descubrir que era hija de Betuel, nieto de Nacor, había adorado a Dios por haberlo guiado directamente a la casa de los hermanos de su amo. Su narración no era la de un negociador astuto, sino la de un testigo humilde de un milagro. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. No omitió ningún detalle. Presentó los hechos de tal manera que la única conclusión lógica era que Dios mismo había orquestado cada paso de su viaje y cada momento de ese encuentro. No estaba pidiendo un favor, estaba revelando un plan divino. Finalmente, después de haber expuesto todo el caso, miró a Betuel y a Labán directamente a los ojos. Dejó la decisión en sus manos, pero el peso de la evidencia era abrumador. «Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra». Había puesto todas las cartas sobre la mesa. La familia de Rebeca ahora se enfrentaba a una elección: aceptar que estaban presenciando la mano de Dios en acción o rechazar el milagro que había llegado hasta la puerta de su casa. El silencio que siguió fue denso, cargado con el destino de generaciones. Labán y Betuel se miraron. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y profunda solemnidad. El discurso del siervo no había sido una simple petición de mano. Había sido un testimonio, una crónica detallada de la intervención divina. No había lugar para la duda o la negociación. La evidencia era tan clara, tan abrumadora, que cualquier otra explicación habría sido absurda.
La oración específica, la aparición inmediata de Rebeca, su cumplimiento exacto de la señal, todo apuntaba a una única verdad. Rompiendo el silencio, respondieron al unísono: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Sus palabras eran una confesión de fe y una rendición a una voluntad superior. Reconocieron que no eran los actores principales en esta historia, sino meros participantes en un drama orquestado por Dios mismo. Era la respuesta que el siervo había estado esperando, la confirmación de que su misión estaba llegando a su fin. Entonces le entregaron la decisión final: He ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. El siervo, al oír estas palabras, se sintió inundado por una gratitud tan profunda que no pudo permanecer de pie. Se inclinó a tierra y adoró a Jehová por segunda vez. Había visto la promesa de su amo cumplirse ante sus propios ojos. La fidelidad de Dios era absoluta. Una vez que dio gracias, se levantó y actuó. No había tiempo que perder. Sacó las alhajas de plata y oro y vestidos preciosos, y se los dio a Rebeca como símbolo del pacto nupcial. También dio regalos valiosos a su hermano Labán y a su madre, honrando a la familia. La tensión de la misión se disipó, reemplazada por un ambiente de celebración. Comieron y bebieron, el siervo y sus hombres, y pasaron la noche allí. La hospitalidad que antes había sido rechazada por la urgencia del mensaje, ahora era recibida con alegría y gratitud. Pero la urgencia del siervo no había desaparecido por completo. A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, él hizo una petición que sorprendió a la familia: Enviadme a mi señor. Quería partir de inmediato, sin demora. Su misión no terminaría hasta que Rebeca estuviera con Isaac. El hermano y la madre de Rebeca se mostraron reacios. Que la doncella se quede con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Era una petición comprensible. Despedirse de una hija y hermana que probablemente nunca volverían a ver era un proceso doloroso que requería tiempo. Querían unos días más para atesorar sus últimos momentos juntos, para darle sus bendiciones, para preparar sus corazones para la separación. Pero el siervo vio en este retraso un posible obstáculo. La providencia se había movido con rapidez y él sentía que debía hacer lo mismo. No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor, insistió con una firmeza respetuosa. Su lealtad a Abraham y a la misión era su máxima prioridad. No quería arriesgarse a que los sentimientos humanos interfirieran con el plan divino. La familia se encontró en un dilema. La insistencia del hombre era inusual, pero su argumento era poderoso. Si Dios había actuado con tanta celeridad, ¿quiénes eran ellos para interponer una demora? Ante la encrucijada, tomaron una decisión sabia y justa. Llamemos a la doncella y preguntémosle. En un acto notable para la cultura de la época, decidieron darle a Rebeca la última palabra. El futuro de la joven, su destino, no sería impuesto sobre ella. Su propia voluntad, su propio consentimiento, era el sello final que se requería. Llamaron a Rebeca. Se presentó ante su familia y el emisario de su futuro esposo. La habitación quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. Su padre y su hermano le plantearon la pregunta que cambiaría su vida para siempre, de la que pendía el futuro de una nación. ¿Irás tú con este varón? La pregunta era directa, no había ambigüedad. Le estaban pidiendo que dejara todo lo que conocía, su hogar, su familia, su tierra. Le pedían que emprendiera un largo viaje hacia un país desconocido para casarse con un hombre al que nunca había visto. Era una decisión que requería una fe inmensa y una valentía extraordinaria. Podría haber dudado, podría haber pedido tiempo para pensar, podría haberse aferrado a la seguridad de lo conocido,
pero la misma generosidad de espíritu que la llevó a abrevar 10 camellos, ahora guió su respuesta. Sin vacilar, con una claridad y una determinación que resonaron en toda la sala, Rebeca respondió con una sola palabra hebrea cargada de fe y de futuro: Elec. Sí, iré. Esa simple palabra selló su destino. Era su propio acto de fe, un eco del heme aquí de Abraham tantos años antes. Con esa respuesta, Rebeca se unió a la historia de la promesa, no como un peón pasivo, sino como una participante activa y valiente. Su viaje estaba a punto de comenzar. Con la decisión de Rebeca sellada, la despedida se llenó de una mezcla agridulce de tristeza y esperanza. La familia bendijo a la joven, pronunciando sobre ella una oración profética que resonaría a través de los siglos. Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Le entregaron a su nodriza, Débora, una compañera para el largo viaje, y una figura materna en su nuevo hogar. Y así, Rebeca y sus doncellas montaron en los camellos y siguieron al hombre. El siervo, habiendo cumplido su misión a la perfección, tomó a Rebeca y partió, dejando atrás la tierra de Nacor para siempre. Mientras tanto, en Canaán, la vida de Isaac transcurría en una calma expectante. Aún llevaba el luto por su madre, Sara. Su ausencia había dejado un vacío en el campamento y en su corazón. Era el heredero de todo, pero sentía la soledad propia de quien ha perdido un pilar fundamental. Una tarde, al caer el día, Isaac salió al campo a meditar. La Biblia usa la palabra hebrea lasuash, un término que sugiere una reflexión profunda, quizás una oración, una comunión silenciosa con Dios en la quietud de la naturaleza. Era un hombre de espíritu contemplativo. Buscaba consuelo, dirección, paz. Quizás oraba por el éxito de la misión del siervo, una misión de la que dependía todo su futuro. El sol se ponía, bañando el paisaje con una luz suave y dorada. El mundo parecía contener la respiración en ese crepúsculo, y en esa quietud alzó sus ojos y vio a lo lejos. Una caravana se acercaba. Camellos. Su corazón debió dar un vuelco. Sabía lo que esa imagen podía significar: el regreso del siervo, el fin de la espera, la llegada de su destino. Al mismo tiempo, en la caravana, Rebeca también alzó la vista y vio a un hombre caminando por el campo hacia ellos. Había algo en su porte, en su soledad contemplativa, que la conmovió. Intuyó quién era. ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros?, preguntó al siervo. El siervo, con una satisfacción profunda, le confirmó su identidad. Es mi Señor. Era el momento culminante de su viaje, la entrega final de su preciosa carga. Había cruzado desiertos y había confiado en señales divinas. Y ahora, el encuentro para el que había trabajado tan diligentemente estaba a punto de suceder. Al escuchar que era Isaac, Rebeca hizo algo profundamente significativo. Tomó el velo y se cubrió. No era un acto de sumisión forzada, sino un gesto de humildad, de respeto y de sagrada modestia ante el hombre que sería su esposo. Se presentaba ante él con honor y reverencia. La caravana se detuvo. El siervo se adelantó y se reunió con Isaac. Allí, en medio del campo silencioso, le contó a su señor todo lo que había hecho. Le relató el juramento, el viaje, la oración en el pozo y la milagrosa respuesta de Dios a través de la increíble generosidad de Rebeca. Isaac escuchó en silencio, absorbiendo la magnitud de la historia. Comprendió que su futura esposa no había sido elegida por la sabiduría de un hombre, sino por la mano misma de Dios. Era un regalo, una provisión divina que respondía a la fe de su padre y a la oración silenciosa de su propio corazón. Entonces se acercó a la mujer velada.
La Biblia no registra sus primeras palabras, no las necesita. El momento trasciende el diálogo. Es un encuentro de almas, preparadas y guiadas la una hacia la otra por un amoroso plan divino. Todo lo que necesitaba ser dicho ya había sido demostrado con hechos. Isaac la trajo a la tienda que había sido de su madre Sara. Este acto estaba cargado de simbolismo. No la llevó a cualquier tienda, sino al corazón del hogar, al espacio que la matriarca había dejado vacío. Rebeca no solo se convertiría en su esposa, sino en la nueva matriarca del clan de la promesa. Y la tomó por mujer y la amó. El amor no fue una negociación, sino la consecuencia natural de un encuentro divinamente orquestado. En Rebeca, Isaac encontró no solo una compañera, sino también el consuelo que su alma anhelaba. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La historia del siervo anónimo concluye aquí. Un hombre fiel que, sin buscar gloria para sí mismo, ejecutó una misión imposible con una mezcla perfecta de estrategia, oración y fe. Su obediencia tejió los hilos del destino, uniendo dos corazones y asegurando la continuación de un linaje que un día bendeciría a toda la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las más bellas historias de fe y providencia. Si esta narración ha tocado tu corazón, te invito a que dejes un comentario, compartas tus pensamientos y te suscribas para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones bíblicas. Agradezco sinceramente que te hayas quedado hasta el final. Tu atención es el mayor regalo. Espero que esta historia te inspire a confiar en la guía divina en tu propio viaje. Nos vemos en las estrellas.